Si acaso le dan libertad condicional, entonces quizás tendrá que estar supervisado por algún agente federal. También, claro, puede ser, si le toca suerte, confinamiento a su hogar. Señores, estamos aquí también para contar lo que va a pasar con Ángel del Villar. Ustedes saben que es un tema que estuvimos cubriendo desde el inicio de este juicio a este productor musical. Y la pregunta que mucha gente hace es, ¿qué va a pasar ahora? Exacto. O sea, él va a apelar esta decisión. ¿Qué implica una apelación? ¿Qué posibilidades tiene que ahora en una apelación digan, no, no eres culpable, sino inocente? Hablamos con expertos y esto nos dijeron. Tras el veredicto de culpable de haber hecho negocios con personas que estaban vinculadas con el México, el productor Ángel del Villar y su equipo de abogados anunciaron que apelarán la decisión del jurado y supuestamente basarían su apelación en argumentos como la interpretación errónea de la ley Kingpin o la insuficiencia de pruebas que demuestran que del Villar actuó con pleno conocimiento de que estaba la ley. Ahora la pregunta es, ¿la apelación sería antes o después de la sentencia? Ahora que el señor Ángel del Villar ha sido encontrado culpable por una corte federal aquí en Los Ángeles, su intención de apelar esta decisión de la corte para que la revise una corte de apelaciones requiere que sus abogados inicien ese proceso bajo las normativas federales 14 días después de la decisión final en el caso, que significa que tendrá que esperar que la corte le brinde su sentencia y después anunciar su intención de apelación de la decisión. Mientras tanto, Ángel permanece en libertad condicional bajo una fianza de $100,000 y el juez permitió que estuviera libre para que se preparara él y su familia para el momento de la sentencia y su irremediable ida a la cárcel. Ya encontrado culpable, el señor del Villar encontrará muchas restricciones sobre sus actividades como ciudadano. Por ejemplo, no podrá votar en elecciones políticas, no podrá tener ciertos puestos de trabajo. Si acaso le dan libertad condicional, entonces quizás tendrá que estar supervisado por algún agente federal. También, claro, puede ser, si le toca suerte, confinamiento a su hogar, pero también pudiese él enfrentar un decomiso de bienes. Uno de los testigos claves del caso fue definitivamente Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable y además colaboró con la fiscalía para obtener rebaja en su sentencia. Ahora, para el cantante Gerardo Ortiz, quien fue artista de Dell Records, y él decidió cooperar y hacer un trato con el gobierno federal antes del juicio del señor del Villar, él pudiese recibir algunos beneficios por haber cooperado con el gobierno federal, que están entre reducir su sentencia, ¿verdad? Reducir la sentencia mínima requerida para ese crimen y hasta quizás inmunidad completa, dependiendo del nivel de cooperación que él brindó. El gobierno federal piensa que si es un apoyo sustancial, una cooperación sustancial, pueden brindarle a esa persona hasta inmunidad, que significa ningún castigo. Este caso será un parteaguas en la creciente vigilancia y aplicación de la ley Kingpin por parte de las autoridades estadounidenses, lo que demostraría que los artistas serán responsables directos de saber con quién hacen acuerdos de presentaciones y shows y quién les paga en los mismos. Una multa importante va a tener que pagar Ángel del Villar, porque recordemos que eran dos casos, contra Ángel del Villar y contra Dell Records, la compañía que él maneja. La compañía, por ejemplo, va a tener que estar en observación bajo el gobierno de los Estados Unidos por 5 años, va a tener que tener mucho cuidado y además tiene una multa de $10 millones. Ángel, por su parte, también tiene que pagar algunas multas y habrá que esperar la decisión del juez cuánto tiempo decide él que va a estar en la cárcel. De repente solamente es, bueno, no que eso sería el 15 de agosto, 15 de cuando agosto, le den la exacto, sentencia. es que le van a decir, vas a estar 1 año en la cárcel y 5 de probatoria o 5 años. Vamos a ver también cuál es la negociación que pueden hacer los abogados. A mí lo que siempre me dio curiosidad es que él recibió advertencias del FBI diciéndole no hagas negocios con esta persona. Al parecer no le importó y ahora tendrá que enfrentarse a la ley. Y también lo de Gerardo Ortiz,
Es curioso porque él testificó, se declaró culpable, pero testificó en contra de Ángel y no sabemos todavía si va a cumplir cárcel o va a tener inmunidad o cómo fue el negocio con el gobierno. Yo creería que Gerardo va a tener una inmunidad porque el testimonio de él fue fundamental en este caso. Clave.